aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de la salvación. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor amado. Esta noche, mi Dios del cielo, me deposito en tus manos, Señor, sabiendo que tú eres grande y poderoso, Señor amado. Respalda tu palabra, Dios mío, esta tarde, Dios, y habla a tu pueblo, Señor. Solo soy un instrumento en tus manos, Dios mío. Me pongo en tus manos y yo sé que tú hablarás a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, Señor. Amén y amén. Sí, hermanos, ¿pueden tomar asiento? La palabra, hermanos, que hemos tomado como base para esta noche es una palabra bien preciosa y muy conocida, pero yo acostumbro que tratar de explicar un poco el propósito del versículo que tomamos. Y sabemos en esta escritura, hermanos, que los protagonistas de esta escritura eran el apóstol Pablo y Silas. Son dos siervos del Señor. Y dice la palabra del Señor que estos hombres, el apóstol Pablo, en el segundo viaje misionero que él tenía, dice que emprendió por dirección del Espíritu Santo, emprende este segundo viaje misionero. Y dice la palabra del Señor que llega a unas ciudades llamadas Frigia y Galacia. Y había un fuego o algo que ardía en el corazón de Pablo de predicar la palabra. Pero él no predicaba solo para predicar, sino se dirigía porque oía la voz del Espíritu Santo. Y dice que él quiso ir a predicar a Frigia y a Galacia, pero el Espíritu Santo le dijo que no predicara en ese lugar. Él siguió el camino y dice que más adelante llegó a otra ciudad, a Misia, y de ahí intentaron ir a Bitinia, y tampoco ahí el Espíritu Santo no se los permitió. Pero Pablo iba esperando. Y esta noche, hermanos, quiero decirle que en los caminos del Señor, en los caminos de nosotros como hijos de Dios, no existen las circunstancias ni las casualidades. Nosotros somos movidos porque hay alguien que los mueve a nosotros. El Espíritu Santo tiene propósitos en nuestra vida, hermano. Y dice la palabra del Señor que siguió caminando Pablo y llegó a Troas. Y dice que en la noche se le mostró una visión a Pablo. Y dice que había un hombre macedonio. Estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo recibe esta visión, entiende que el Espíritu Santo le dice: yo tengo una necesidad allí en Macedonia, quiero que vayas allá. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, hermanos, hemos sentido la necesidad de ir a un lugar y orar y clamar y declarar la grandeza del Dios del cielo, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes han llegado a una casa porque el Espíritu Santo los ha dirigido y ustedes han orado y han visto la gloria de Dios, hermano. Todos sabemos, hermanos, y quiero hacer un paréntesis, quién era el apóstol Pablo. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, en el capítulo 9 del mismo libro de los Hechos, dice que antes en su vida, podíamos decir secular, dice que él perseguía, era un perseguidor de la iglesia. Dice la palabra del Señor que él un día pidió cartas a los sacerdotes y le dijo: denme cartas para ir a Damasco y perseguir a los cristianos. Él no sabía qué es lo que estaba haciendo, pero dice que le extendieron las cartas. Pero dice que la palabra del Señor, que cuando iba camino a Damasco, cuando iba entrando a la ciudad de Damasco, una luz del cielo le resplandeció. Y dice que él iba en su caballo y lo hizo bajar del caballo y lo tiró de rodillas. Y dice que una voz del cielo vino y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y note una cosa en esta hora: Pablo no conocía a Jesús en ese momento. Él perseguía a usted, a los cristianos de aquel tiempo, como a usted, como yo. Éramos los cristianos, los seguidores de Jesús. A esos perseguía Pablo. Y dice la voz del cielo que le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Pero inmediatamente este hombre dice que le dijo: ¿quién eres, Señor? Él quería saber quién le hablaba. Y la voz del cielo le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón, le dijo. Y yo investigando esta frase, dice la historia, la investigación, que dice que
dar cosas contra el aguijón es cuando, yo no sé si los hermanos que tenían bueyes allá en el campo, en sus casas o andaban carretas, si usted se daba cuenta cuando un buey no quería caminar, usted le ponía la lanza, lo puyaba, y entonces Pablo andaba peleando contra el Espíritu Santo porque él lo sabía, andaba persiguiendo a los cristianos. Por eso el Señor le dijo: te es fácil dar cosas contra el aguijón, le dijo. Pero cuando aquella luz le resplandeció, y usted sabe la historia y la ha leído muchas veces, dice que lo envió, y ahora va a entender por qué había aquel gozo, por qué había aquella dedicación en Pablo, por qué había aquella entrega en Pablo, por qué había aquella dedicación a la obra del Señor, por qué había aquella necesidad, porque Pablo venía de un mundo en tinieblas. Él no sabía a quién estaba sirviendo, él creía que estaba haciendo el bien, pero estaba persiguiendo a los cristianos. Pero cuando la luz de Cristo le resplandeció, cuando Jesús le dijo: ¿por qué me persigue?, el Señor le dio directrices que siguiera, que fuera a predicar el Evangelio, que fuera a anunciar las nuevas de salvación, hermano. Y por eso él emprende estos viajes misioneros. Y dice la palabra del Señor que llegó a la ciudad de Filipos. Y dice la palabra que llegó a la ciudad de Filipos, y él empezó, cuando iban al camino de la oración, aquella muchacha que tenía el espíritu de adivinación todos los días, dice la palabra del Señor que decía: estos son los siervos del Dios Altísimo, estos los predican el camino de la salvación. Y dice la Biblia que daba mucha ganancia a aquellos hombres que la tenían como esclava. Pero un día dice la palabra del Señor que dice que iba Pablo, pero dice la palabra del Señor que Pablo se desagradó de oír eso, y dice que le dijo al espíritu que andaba aquella muchacha: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y en aquel momento que el espíritu salió, porque dice la palabra que toda lengua, toda rodilla se va a doblar en el nombre de Jesús de Nazaret, hermano. Había una autoridad en Pablo, hermano. Pero aquí comienza lo duro para el cristiano, lo duro para Pablo. Pero había un gozo en el corazón de Pablo, y dice la palabra del Señor que viendo aquellos amos estaban acostumbrados que todas las tardes, me imagino, contaban aquel dinero, la ganancia de aquellas mentiras que la muchacha le daba. Porque déjenme decirle que el espíritu de aversión es un espíritu de mentira del diablo. Es un espíritu de mentira, porque mentiras habla. Porque si usted se dará cuenta, la gente cuando va a un lugar que le adivinen qué es lo que anda buscando, que si va a tener una casa, que si va a tener un carro. Los jóvenes que quizás no son cristianos y quieren tener novia o quieren tener una esposa, van y le preguntan a la bruja: voy a tener novia, ¿cuándo viene esa muchacha? Pero que el Señor reprenda al diablo. Nosotros tenemos a uno que lo dirige, nosotros tenemos al Espíritu Santo, y venimos de rodillas y estamos confiados que Él es Dios poderoso para escucharnos. Y dice la palabra del Señor que al ver a aquellos hombres la esperanza de su ganancia, porque ellos estaban acostumbrados que aquella muchacha daba ganancia, porque llegaba mucha gente queriendo saber el futuro, queriendo saber qué va a ser para mañana. Pero nosotros sabemos que hay un día que viene el Cristo de la gloria a recoger a su pueblo, y los que estén listos y los que estén preparados se van a ir con Él. No estamos pensando que va a venir mañana, estamos tranquilos porque sabemos que Dios es grande y poderoso, hermano. Y dice la palabra del Señor que aquellos hombres tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro, a las autoridades. Y dice que cuando aquellos hombres fueron presentados al foro, aquellas autoridades determinaron azotarlos con varas. Y dice que los azotaron con varas, y dice que ordenaron que fueran encarcelados. Pero aquí viene lo precioso, hermanos, y lo maravilloso. Aquí viene la verdadera fe, la verdadera fe de la que estamos hablando. Nosotros no hemos creído en cuentos de que los cuenten de que Cristo vive. No, Cristo llega donde tú hay necesidad, donde tú estás en problemas, Él llega. Cuando tú estás clamando, cuando tú estás enfermo, Él llega y te toca y te levanta, hermano. Aquí viene la verdadera fe. Dice que los metieron después de azotarlos, dice que los entregaron al carcelero. Y yo quiero que escuche bien: carcelero. Escuche bien esta palabra: carcelero. El hombre encargado de aquella cárcel. Dice la palabra del Señor que los entregaron al carcelero. Y este hombre, tomado aquellos hombres, dice que le dijeron: custódelos y llévalos. Y dice que aquel hombre
Yo me imagino, usted se imagina, imagínese las cárceles de aquí, o imagínese las cárceles de El Salvador. Y dice que los metió en el calabozo de más adentro. Dice que los llevó al calabozo de más adentro, donde estaban escondidos. Y dice que les puso cadenas en las manos, les puso cadenas en los pies. Y dice que amarró sus pies a un cepo, a un tronco, me imagino yo. Los amarró para que no se escapara. Pero dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que a la medianoche, oiga, como que el Señor quería desafiar a los brujos, quizás de Filipo, quería desafiar a los hechiceros de Filipo. Hay un mito que dice que a las 12 los brujos están haciendo ritos a Satán, pero que el Señor reprenda al diablo. Nosotros, cuando viene la alabanza, cuando decidimos orar, cuando decidimos exaltar el nombre del Señor, todo brujo se turba, todo espíritu contrario se va, porque creemos en Dios de poder, hermano. Dice la palabra del Señor que empezó Pablo y Silas a cantar después de azotarlo. Imagínense por un momento, yo me imagino que aquellas espaldas estaban adoloridas, aquellas espaldas estaban sangrando, pero a ellos no les importaba que su cuerpo físico estuviera. Dice que cuando entre más el cuerpo físico va disminuyendo, el cuerpo interior, el espíritu del hombre va renaciendo, porque ahí está Jesús, porque Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dijo. Y dice la palabra del Señor que ellos empezaron a adorar. Dice que empezaron a adorar. Dice que empezaron a cantar, a adorar y a cantar himnos. Yo me imagino que cantaban esa alabanza que hemos acabado de cantar. Por tu sangre los has redimido, los has hecho reyes y sacerdotes. Yo me imagino. Y empezaron a adorar Pablo y Silas. A pesar de los azotes, a pesar de los problemas, a pesar de todas las circunstancias, ellos estaban adorando porque había agradecimiento, porque aquel que se había presentado, aquella luz, él lo había administrado, lo había dirigido, hermano. Y dice que empezaron a adorar, y dice que los presos oían. Y yo me imagino la gente que no conoce el evangelio, yo me imagino que los presos decían: estos locos ¿quiénes son? Y estos locos porque están cantando, y no son estos los que los acaban de azotar. Pero ellos no sabían que el gozo que Jesús había puesto, había agradecimiento en el corazón de Pablo y de Silas, por eso adoraban. Algunas veces posiblemente alguien venga y diga: allí en esa iglesia solo locos, solo lloran, como saltan, como gritan, pero ellos no saben que hay un Dios poderoso que está con nosotros, que se mete aquí, que viene con nosotros y nos toca y nos ministra. Dice la palabra del Señor que ellos empezaron a cantar y a adorar. Y dice que de repente dice que sobrevino un gran terremoto, que los cimientos de la cárcel empezaron a sacudirse. Y dice que aquellas puertas se abrieron, las cadenas que le habían puesto se cayeron. Ahora en esta noche, si tú crees, las cadenas que están atando tu vida, la enfermedad, problemas en el matrimonio se caen, porque aquí está Jesús, aquí está el Dios Todopoderoso. Porque cuando los metieron a la cárcel, cuando los azotaron, dijo el diablo: a estos ya los terminé, a estos ya los neutralicé. Pero es cuando más empezaron a trabajar, a ellos ya no era Pablo, ya no era Silas, ahí se había metido con el Dios Todopoderoso, que él dice que su mano está extendida sobre su pueblo, hermano. Y dice que sobrevino un gran terremoto y aquellos cimientos de la cárcel empezaron a estremecerse. Y dice que se abrieron las puertas. Imagínense el poder de Dios. Cuando Dios empieza, dice que subió la alabanza, subió como lo fragante, aquellas alabanzas, por eso es necesario que nosotros alabemos, por eso es necesario que nosotros no estemos callados. Si andamos con gripe y no tenemos cómo hablar, levantemos nuestras manos. Él mira nuestro corazón, Él mira nuestro interior. Alabemos, exaltemos, démosle honra, démosle gloria al Dios Todopoderoso. Y dice que aquellas cadenas empezaron a soltarse. Pero ahí no termina la historia. Dice la palabra del Señor que cuando aquellas cadenas y aquellas puertas se abrieron, ahí estaba casualidad el carcelero cuidando. Ese día no se había ido para la casa, no, que él decidió. Pero aquí le digo, no hay casualidades. Dios lo tenía ahí porque él quería hacer una obra en ese carcelero, hermano. Ahora tú, mi amigo, mi amiga que ha venido, no digas: ahora quise ir, ahora decidí yo ir. No, el Espíritu Santo está. Él quiere obrar en tu vida, Él quiere ministrar tu vida, Él quiere libertarte de esas cadenas. Esas cadenas se caen ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor que cuando vio aquellas puertas abiertas, el carcelero, dice, se preocupó. Según la ley en aquel tiempo, si un preso se iba,
El carcelero pagaba por su vida. Imagínense, yo no sé cuántos presos habían ahí. Y el carcelero dijo: oh Dios, se me fueron estos presos. Y dicen que sacó su espada. Pero aquí viene lo que le quiero decir. Usted imagínese por un momento. Imagínese que Pablo lo tenían allá en el primer piso. ¿Cómo es que estaba viendo al carcelero? Y dice la palabra que el carcelero sacó la espada y se iba a matar. Pero Pablo de allá abajo, el Espíritu, el Señor le había dicho, había visto un hombre macedonio que le dijo: pasa y ven y ayúdanos. El Señor le había revelado. El Señor le había revelado. Y dice la palabra del Señor que cuando aquel carcelero se iba a meter la espada a suicidar, porque el diablo a eso ha venido. Algunas veces tú te has sentido que ya no quieres seguir, que ya no quieres venir a la iglesia. No te preocupes, ese es plan del diablo. Que el Señor lo reprenda. Hay un Dios de poder. No te preocupes, deja que pase eso y la gloria viene, el poder viene, la victoria viene, hermano. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre se iba a meter la espada. Y Pablo desde allá abajo, desde el primer piso, le grita: no te hagas daño, porque aquí estamos todos. Como Pablo sabía que el carcelero, posiblemente el carcelero era el varón macedonio que estaba de pie diciéndole: ven y ayúdanos. Y dice la palabra del Señor que aquel carcelero pidió luz. Y dice que salió para abajo al sótano y ve las cadenas rotas y ve aquellos hombres alabando. Y dice que se tiró a los pies de aquellos discípulos y le dice: apóstoles, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? El Señor sabía que en el carcelero había una necesidad. ¿Cómo sabe que hay una necesidad en tu vida? Él conoce tu necesidad. Él no se extraña tu necesidad. Por eso Él está aquí en esta noche. Por eso Él está aquí en esta noche para responderte. Porque el carcelero no anduvo preguntando otras cosas. Lo que el carcelero llegó diciendo cuando se postró a los pies de los discípulos, dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y aquí viene lo bonito. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo, y serás salvo tú y tu casa. El trabajo que nosotros estamos haciendo no es en vano, hermano. Nosotros necesitamos esforzarnos como padres. Nosotros necesitamos esforzarnos como mayores. Porque hay unos niños que lo están siguiendo a nosotros. Si nosotros somos salvos, hay una promesa del Dios del cielo. Esta Biblia es una Biblia de promesa. Esta Biblia es una Biblia de promesa. Dios la dejó. Y dice la palabra del Señor que todas estas palabras, todas las cosas van a pasar, pero esta palabra se va a cumplir, hermano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra del Señor. Y dice que aquella misma hora el carcelero le lavó sus heridas. Imagínense, lavó sus heridas y curó y lo vendó. Y dice que lo llevó a su casa. Y dice que le reunió a toda su familia. Cuando Dios tiene misericordia para ti, también la tiene para tu familia. No te preocupes por aquel hijo que tal vez anda allá perdido, que el diablo lo quiere andar. El diablo quiere darte dolor de cabeza a ti, pero tú sigues clamando, tú sigues creyendo que tu fenómeno, que tu fe sigue creciendo. Díganme, porque Job dijo: aunque del polvo yo sé que mi redentor vive, dijo Job. Sigue clamando, sigue pidiendo. Y dice que lo llevó. Y dice que inmediatamente aceptaron todos. Y usted se dará cuenta, era necesario que Pablo estableciera una iglesia en Filipos. Y la carta que escribe Pablo a los filipenses, él le dice: todas las iglesias me han abandonado. Todos se olvidaron de que existía Pablo, pero ustedes estuvieron solícitos. Por eso cuando Dios hace algo en nuestros, por eso es que la gente no lo va a entender. Por eso es que la gente va a decir que estamos locos. Pero no, nosotros sabemos qué es lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y sabemos qué es lo que va a hacer en nuestra vida, hermano. Porque la Escritura dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso Jehová te recogerá. Oiga bien, hermano, aunque tu padre y tu madre te dejaran, si usted se dará cuenta, no sé cuánto por ciento bueno, me voy a referir a mi país, El Salvador, cuánto por ciento de niños quedan abandonados sin papá, niñas quedan abandonados, y ellos sufren. Yo sé que usted sabe de familias que quedan abandonadas, niños que fueron sus vecinos quizás, que se criaron sin sus papás. Pero ellos, si nosotros vamos y les anunciamos el evangelio,
Si nosotros vamos y le presentamos al Padre aquel que dice Isaías 9, que un hijo nos es nacido y su principado sobre su hombro, y se va y se llamará Padre admirable, consejero fiel. Si nosotros vamos y predicamos evangelio, si hay pasión en la vida de nosotros por buscar las almas, y vamos y le anunciamos y le llegamos a los niños, a esa familia, tal vez cuando ya han crecido, toda su vida ha sido de tristeza porque se han recordado, ellos recuerdan, ellos anhelaban tener aquel papá, tener a la mamá. Pero déjeme decirles, si nosotros vamos, Jesús puede llegar a su vida y sanar su corazón, sanar sus heridas, hermano. Porque si usted se dará cuenta, el enemigo ha venido a matar, a hurtar, a destruir, y está atacando la familia, está destruyendo los hogares. Usted se dará cuenta ahora, los matrimonios casi no perduran. ¿Por qué? Porque el enemigo está atacando. Pero déjeme decirle esta noche, la palabra del Señor viene a nuestra vida y lo dice, que nos mantengamos firmes cuando venga un problema en tu hogar, cuando venga un problema, una discusión con tu esposo, con tu esposa. Sabe que hay un Dios poderoso. Reprende al diablo y di: yo estoy confiado en el Dios de los cielos. Porque Pablo y Silas en ese calabozo lloraban, me imagino yo, pero el diablo estaba equivocado. Decía: los tengo llorando. Es como lloran. Pero él no sabía que el gozo que ellos tenían, ellos no estaban llorando porque les dolían los azotes, ellos estaban llorando por aquello que dicen que hay una fuente que fluye para vida eterna dentro de nosotros, hermano. Eso es lo que estaba haciendo Pablo y Silas, alabando y exaltando el nombre del Señor. Ahora, hermanos, dice la palabra del Señor que en que nosotros permanezcamos infieles, Dios permanece fiel. Y yo quiero en esta noche, hermanos, tomarme unos minutos en esto de Dios permanece fiel. Si usted se dará cuenta, hermanos, cuando Pedro dice que le dijo el Señor Jesús: Pedro, tú, donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después, porque Dios conoce a cada uno de nosotros. Y le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Oiga, mi vida pondré por ti, dijo Pedro. Pero él no sabía lo que estaba diciendo. Él no sabía. Nosotros nos podemos sentir fuertes en el Señor, pero un día pudiera llegar a fallar nuestra fe. Y el Señor le dijo: antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y usted conoce muy bien la historia de Pedro. Pero algo maravilloso que quiero decirle: Dios tiene un proceso en cada vida de nosotros. Él ha comenzado, dice la palabra del Señor, el que ha comenzado la buena obra en nosotros la perfeccionará. Por eso necesitamos mantenerlos firmes, necesitamos mantenerlos confiados. Aquel que dijo un día: yo voy a rescatar a mi hijo, yo voy a rescatar a mi hija, él va a continuar haciendo la obra que tiene que hacer, hermano. Y Pedro le dijo: mi vida pondré por ti. Y dice la palabra del Señor que cuando una noche antes Jesús todavía lleva a Pedro y le dice: Pedro, el diablo los ha pedido. Oiga bien, estamos siendo solicitados por Satanás, y que el Señor lo reprenda. No crea que solo a Pedro pide el diablo. Yo me imagino que menciona todos los nombres de nosotros. Déjeme probar a este, pero el Señor le dice: no, con él no te metas, con él no lo toques. Yo tengo cobertura sobre él. Porque si usted se da cuenta, cuando el diablo lo andaba rodeando su casa, andaba queriendo tocar todo lo que tenía. Y cuando el diablo se presenta delante del Señor y le dice: ¿crees que Job te sirve de balde? El diablo piensa que nosotros, solo porque adoramos, porque tenemos interés en que el Señor nos dé. No, nosotros adoramos porque hay un gozo, hay una alegría, hay agradecimiento en nuestros corazones, porque sabemos lo que ha hecho en nosotros en nuestra vida. Entonces, hermanos, aunque nosotros permanezcamos infieles, Dios permanece fiel. Ahora en estos días, hermanos, en esta época que estamos viviendo, pareciera que el Dios que sirvió a Pedro, el Dios que sirvió a Pablo, no es el mismo Dios que nosotros servimos. Porque si usted se dará cuenta, nosotros le fallamos de una y otra manera. Fallamos al Señor, le negamos al Señor. Pedro le negó físicamente. Él le dijo: yo no conozco a tal hombre. Y nosotros le negamos a veces cuando no venimos al culto, estamos negando al Señor. Cuando nosotros preferimos el trabajo, el part-time por mejor, porque sabemos que íbamos a tener un dinero. Pero dice la Biblia que el dueño del oro y la plata se llama Jehová de los ejércitos. Nosotros necesitamos confiar en el Dios Todopoderoso, hermano. Pero no es fácil. No es fácil, porque necesitas tú que Dios te abra los ojos, así como, y que se caigan aquellas escamas como le cayeron a Pablo. Porque Pablo andaba persiguiendo a la iglesia, andaba turbado, andaba en tinieblas.
pero necesitaba que les resplandeciera la luz de Cristo. Y esta noche Jesús está aquí para resplandecer en cada vida. Aquel que esté necesitado, yo no sé cuál sea tu necesidad. Tal vez estás pidiendo fuego del cielo. Tal vez estás pidiendo el don del Espíritu Santo. Los 9 dones que hace unos días el pastor estuvimos hablando acá. Tal vez en tu corazón estás gimiendo porque quieres ser lleno del Espíritu Santo, quieres hablar en nuevas lenguas, quieres que Dios te dé el don de interpretación de lenguas. Yo no sé qué es lo que tú estás pidiendo. Tal vez en esta noche veniste sin fuerza, tal vez ya quieres retroceder, ya no quieres venir a la iglesia, te parece que ya no te agradan las cosas de Dios. Es el diablo que está queriendo detenerte, pero déjame decirte, Dios tiene planes en tu vida y reprende en esta hora al diablo. Levanta tus manos y dale gloria al Señor. Lo dijo cuando azota a Pablo y azota a Sila, para el diablo ellos estaban acabados. Dijo, ya los tengo en la cárcel y de ahí no van a salir. Pero no sabía que Jesús en la cárcel había una necesidad. Él sabía, mira, fíjate, si tú tienes un familiar en la cárcel, ahí llega el Señor, en cualquier lugar llega el Señor, porque para Él no hay frontera. Si tú tienes un familiar en El Salvador que está enfermo, solo levanta las manos y dile, así como aquel centurión dijo, Señor, no soy digno que entre en mi casa, solo di la palabra y en esa misma hora aquel siervo fue sanado, hermano. Pero necesitamos activar la fe. Pero van a venir pruebas a tu vida. Imagínate por un momento que en este momento se desate una persecución aquí en Estados Unidos y cada uno de nosotros tengamos que ser azotados. Solo meditemos por un momento. Si vamos a estar alabando así como acabamos de estar adorando, meditemos por un momento y digámosle, Señor, ¿será? Preguntémoslo por un momento. Pero déjeme decirle que yo creo que sí lo vamos a hacer, porque Dios, el mismo Dios que estuvo con Pablo, está aquí con nosotros en puerta del cielo. Él se mueve con poder y yo sé que en medio de debilidades, en medio de angustia, aflicciones, Él estará con nosotros, hermano. Porque dice la palabra del Señor que Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y siempre. Ahora necesitamos activar nuestra fe, hermano. Pero dice la palabra del Señor que fe es aquello que no se mira. Aquí la fe solo tú la puedes tener en tu corazón. A través de la palabra te puedes dar cuenta. Dice la palabra del Señor que en aquellos días se desató una gran persecución contra los discípulos. Y dice la Biblia, los fariseos, los saduceos, de donde desciende ese imperio romano. El imperio romano ha venido persiguiendo a través de la historia a los cristianos. Y dice la palabra la historia dice que en Roma, dice que se levantaron unas catacumbas. Los cristianos, a través de las persecuciones que el César le hacía a la iglesia, ellos tuvieron que buscar la manera de escaparse del imperio romano. Pero algo que me llama la atención, dice que en las cuevas, ahora los investigadores dicen que en las cuevas, dicen que miran a aquellos hombres en el horno de fuego, a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando tú estés pasando problemas, cuando tú estés pasando necesidades, cuando tú estés pasando enfermedad, solo fíjate en la palabra, solo fíjate ahí, vea la palabra, y ahí ese mismo Dios que respondió en aquel tiempo va a responderte en esta hora, hermano. Dice que los cristianos han dibujado un horno y a los 3 muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, y a la par a uno que dice que Nabucodonosor lo vio y dijo que no es este que se parece a uno de los príncipes, no es este un hijo de los dioses, porque dice la palabra del Señor que si pasas por las aguas no te anegarán, si te metes en el fuego ahí estará el Señor contigo, hermano. Porque Dios es fiel, porque Dios es fiel y poderoso, hermano. Y dice la palabra del Señor que las catacumbas están llenas. Es cierto que sí, están llenas de muchos cristianos que murieron, mártires de la iglesia. Pero ahí están esas insignias, como nosotros las tenemos, nosotros las tenemos plasmadas en esta Biblia, hermanos. Cuando nosotros estemos pasando una necesidad, por ejemplo, si usted se dará cuenta, si pasa una situación de enfermedad, váyase a la palabra en Juan 11, cuando dice la palabra del Señor que ya aquel hombre ya estaba muerto, dice la palabra del Señor, pero que Jesús le mandaron a decir, ven porque a la que tú amas. Yo no sé si usted siente que Jesús le ama a usted también. Yo sé que Cristo los ama, porque si no los amara no estuviéramos aquí, estuviéramos allá perdidos, pero Él dio su vida por nosotros, hermano. Pero esa certeza tenemos que tener en nuestro corazón. Tenemos que estar seguros.
Tenemos que estar clamando, hermanos, y por eso es tan necesario que nos congreguemos. Por eso es tan necesario que vengamos todos los días acá. Oiga bien, si usted deja de venir 1 o 2 días a la iglesia, usted le está dando oportunidad al enemigo. ¿De qué? Porque usted está siendo debilitado. Imagínese, deje de comer 2 o 3 días. ¿Cómo se va a sentir? Y vaya a trabajar y empiece a agarrar aquellos hierros, aquellas cosas. Vaya sin comer. Usted va a sentir debilidad. Lo mismo es venir a la iglesia. Aquí lo llenamos, aquí el Señor los toca, aquí el Señor los limpia, aquí el Señor le da fuerza, aquí el Señor los levanta, hermano. Porque Dios es fiel y poderoso. Y dice que aunque nosotros permanezcamos infieles, Él permanece fiel, hermano. Y en esta noche, hermano, lo vamos a poner de pie. Esto es lo que el Señor ha dado en mi vida. Voy a mi pastor, cada uno de nosotros. Que el Señor le bendiga.